Hola, hoy vamos a ver el tema muy conocido de los bloques. En AutoCAD son un tema muy importante y en casi todos los temas CAD existe algo similar. ¿Qué es un bloque? Un bloque, en apariencia, es un conjunto de líneas, arcos, círculos, inclusive textos, números, sombreados, con distintos colores inclusive, que forman un objeto reconocible para nosotros. ¿Qué diferencia hay con un conjunto general de esos objetos? Es que este es un solo objeto, no son varios, sino que están anidados formando un solo objeto y se pueden guardar en bibliotecas para futuros usos en forma múltiple. Así tenemos bloques que son muy representativos de la realidad, como este frente de automóvil y esta vista superior de la puerta y la ventana con sus marcos. Estos son muy representativos. Otros que son simbólicos, que se utilizan también mucho en los planos de construcción, de la ingeniería, de electricidad, en general de casi todas las profesiones. Hay símbolos. Estos, además, se insertan en diferentes escalas. Es muy común verlos. También hay bloques que se parecen a las planillas y a las que se usan, por ejemplo, en las carátulas, pero también traen incorporado, además de líneas, círculos y los elementos comunes, textos que pueden variar a voluntad. Es decir, tenemos básicamente tres usos. Los usos de bloques que se parecen mucho a la realidad, otros que son simbólicos, característicos de cada profesión, y otros que son del estilo de las planillas con textos incorporados que pueden ir variando a voluntad. Vamos a ver entonces en la primera etapa cómo es crear un bloque a partir de cero, luego cómo insertarlo y luego cómo guardarlo en el disco en alguna carpeta. Lo primero va a ser crearlo. Yo aquí ya he dibujado previamente una ventana con sus dos hojas corredizas y su marco con las dimensiones. Lo primero que vamos a hacer entonces es ir a dibujo, buscamos la opción bloque, crear, y nos va a aparecer un nuevo cuadro de diálogo donde yo voy a poder especificar el nombre del bloque que voy a crear. Este nombre está asociado generalmente con la realidad, con la característica que tiene, por ejemplo, esta ventana que la diferencia de otras. En este caso yo puse las dimensiones, que es algo característico. Entonces, el primer ítem importante a seleccionar en la definición de un bloque es su nombre. No vamos a usar caracteres de programación, puesto que el programa los rechaza. Luego, después vamos a elegir cuáles son los objetos que lo integran. Así que tecleo aquí en esta opción designar objetos. Se suspende provisoriamente el cuadro de diálogo para dejarme seleccionar. Una vez que seleccione todos, le doy Enter y vuelvo al cuadro de diálogo. Acá ya me muestra lo que acaba de seleccionar en una imagen previa. Y tengo tres opciones. O bien puedo retener todos los objetos en su imagen, en su estado natural, es decir, todos los rectángulos que lo formaban, libres, o convertirlos ya en bloque a esos mismos elementos, o suprimirlos de la pantalla, borrarlos definitivamente de la pantalla, pero que sí interiormente en los tres casos ya se va a guardar el bloque. Las otras opciones, el tercer elemento importante a precisar es el punto de inserción, es decir, el punto a partir del cual se coloca el elemento en el dibujo. Así que tildo en ese punto y elijo el inferior derecho. Aquí ya calibró y pudo determinar cuáles son las coordenadas de ese punto. Si yo las conociera, las podría cliquear aquí en dar estos valores. Como no lo sé, es más cómodo trabajar con designar el punto.
Otra cosa importante aquí es definir cuáles son las unidades del bloque. En este caso se podría haber elegido cualquiera de estas unidades, yo lo voy a dejar como está realizado. El otro tema es poder haber elegido que sea notativo el bloque. Esto es muy común de los símbolos, de los bloques que son simbólicos, puesto que se colocan en diferentes escalas en los planos. El otro tema es aplicar una escala uniforme. Esto bloquea la posibilidad de cambiar las escalas en distinto sentido, así que no lo voy a seleccionar. Y el otro tema es permitir la descomposición. ¿Para qué es esto? Para que si yo necesito hacerle algún cambio, agregar algún objeto o sacar algún objeto, que me permita descomponerlo y volverlo a crear, es decir, volverlo a reformar. Aquí en la descripción se podía dar una data sencilla, ya más extensa, sobre a qué se refiere esta ventana, qué características tiene. Si yo lo creo necesario, lo puedo agregar y me puede ser de utilidad para el momento de insertarlo. Si no, ya le damos a aceptar. Fíjense que ahora este conjunto de rectángulos que teníamos es uno solo y el único punto que aparece disponible como gris cuando lo toco es el punto de inserción. De igual manera, si yo lo borro, se borra absolutamente todo porque es un bloque, ya no es un conjunto de elementos. Pero vamos ya al segundo paso, es decir, ¿cómo hacemos para insertar este bloque? Este bloque, aunque yo lo borre, quedó almacenado en la memoria interna de este archivo, del archivo en el que estamos trabajando. ¿Cómo hacemos para volverlo a cargar a este bloque e insertarlo varias veces si es necesario? Bueno, vamos al menú de inserción, la parte que dice insertar, y en las últimas versiones van a ver que figuran disponibles los bloques que están cargados en este archivo, y si no, bloques recientes, que es algo similar a los últimos que se hayan utilizado. Así que figura el bloque de la ventana, simplemente lo arrastro y lo coloco. Si no, lo selecciono. Para las versiones más viejas, lo selecciono y lo coloco. Fíjense que también tenía las posibilidades de dar diferentes escalas en el sentido de X, Y Z, con diferente ángulo de rotación, repetir la colocación o descomponerlo para modificarlo y poder trabajar y hacer otros, o una reforma del mismo. Entonces, de la misma manera, podré seguir insertándolo todas las veces que sea necesario. Esta es la comodidad que me ofrece un bloque, el hecho de no tener que dibujarlo cada vez que vaya a necesitarlo en el plano. Supongamos que esta puerta y ventana las necesitara unas 100 veces en el dibujo, no tendría necesidad de dibujarla, sino que simplemente iría a la biblioteca, accedería y lo colocaría. Pero ¿qué pasa cuando uno necesita usarlo en otros dibujos? En ese caso es necesario grabarlo externamente, es decir, en una carpeta fuera de este archivo, porque si este archivo yo no lo guardo, se pierde el bloque. Y aunque lo guarde, quedaría solo en este archivo. ¿Cómo hacemos para guardarlo en la carpeta externa? Simplemente ponemos W, o sea, bloque, y nos aparecen varias opciones. Bloque disk. En inglés sería WDisk. Aparece otro nuevo cuadro de diálogo en el cual nos ofrece grabarlo en el disco a partir de los objetos con los que hayamos generado el bloque en el dibujo o del bloque ya creado, que en este caso ya está creado. Simplemente lo elijo de la lista, o el dibujo entero. Podría ser el archivo entero, se puede tomar como bloque también. En este caso tomo la ventana, que es lo que yo quería usar, y tengo la posibilidad de cambiarle o elegir otra escala diferente. Aquí es lo importante, me está dejando seleccionar en qué carpeta voy a guardar este bloque. Yo aquí ya tengo creada una carpeta que se llama biblioteca
y voy directamente a la subcarpeta que dice ventanas, y aquí tengo creadas otras ventanas, y aquí simplemente ya podría darle guardar y quedaría incorporada a esta nueva carpeta. De esa forma, en cualquier momento yo la tendría disponible para poder acceder y insertarla. No lo voy a hacer porque no es necesario, es solo un ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando yo necesito un bloque externo? Un bloque creado en que yo tenga en mi biblioteca. Accedo a insertar, voy a la biblioteca de bloques y tengo la opción de explorar mis carpetas para poder encontrar el bloque que yo necesite. Así podría elegir con una vista previa en las últimas versiones el bloque que yo necesite para poder insertarlo. Simplemente le voy a dar a abrir y lo coloco en mi dibujo. Bueno, esto es todo. Seguidamente vamos a hacer otro video explicando ya cómo es la utilización de los atributos en los bloques y sus aplicaciones. Hasta pronto.